la confesión dolorosa. Sofía y Daniel habían construido una relación que parecía sólida. Compartían una vida estable, con proyectos a futuro y una conexión que, al menos desde la perspectiva de Sofía, se sentía sincera. Sin embargo, aquella tarde lluviosa en que Daniel llegó a casa con la mirada perdida y la piel pálida, Sofía sintió un mal presentimiento. Algo oscuro y desconocido se avecinaba. Mientras dejaba sus llaves y el abrigo en la entrada, Daniel se quedó en silencio, sin moverse. Sofía, con un nudo en la garganta, le preguntó si estaba bien, aunque ya sabía la respuesta. En su mente, empezó a crear posibles explicaciones. Tal vez tuvo un mal día en el trabajo o discutió con un amigo. Pero nunca imaginó que la verdad que estaba por escuchar desmoronaría todo lo que había dado por sentado. Finalmente, Daniel levantó la vista, sus ojos cargados de dolor y vergüenza. Sin rodeos, con voz temblorosa, pronunció las palabras que cambiarían todo para siempre. Sofía, necesito decirte algo. Algo terrible que hice y que ni yo mismo puedo entender. Te he sido infiel. El tiempo pareció detenerse. Sofía sintió como su pecho se apretaba hasta el punto de hacerla casi perder el aliento. Las palabras de Daniel rebotaron en su mente, desgarrando en segundos los cimientos de su relación. Al principio, no logró asimilarlo. Era como si alguien más estuviera en su lugar, viendo una escena en la que no podía ser la protagonista. ¿Qué estás diciendo, Daniel?, susurró, temiendo que la voz se le rompiera. Daniel agachó la cabeza y dejó caer el peso de la verdad en el aire entre ellos, esa verdad que ahora cargaba con vergüenza, pero que en su momento no había pensado lo suficiente. Ocurrió hace unos meses, en un momento de, no sé, debilidad, estupidez, egoísmo, su voz se quebró. Sofía, no hay justificación, lo sé. Fue un error, y ni yo mismo logro perdonarme. Pero no quiero seguir ocultándolo, ni seguir siendo ese hombre que te miente. El silencio entre ellos fue abrumador. Sofía no sabía qué hacer con el dolor que comenzaba a apoderarse de su pecho, expandiéndose hasta cada rincón de su ser. Sentía la traición clavarse como una daga y, al mismo tiempo, una parte de ella no quería aceptar la realidad de lo que escuchaba. Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, Sofía pronunció una pregunta que sabía que le desgarraría la esperanza, pero necesitaba escuchar la respuesta. ¿La amaste? Daniel negó con la cabeza, visiblemente arrepentido y humillado. No, no la amé. Fue un error, algo sin sentido. Nunca quise lastimarte, Sofía. Te juro que eres lo más importante para mí. Las palabras de Daniel parecían vacías, incapaces de borrar el dolor que él había causado. Sofía deseaba gritar, llorar, lanzarle cualquier objeto que tuviera a la mano para descargar su rabia, pero el dolor la mantenía inmóvil, congelada en una mezcla de tristeza y decepción. Se sentía traicionada no solo por Daniel, sino también por la vida que ambos habían creado juntos y que ahora parecía una mentira. Finalmente, cuando las lágrimas le permitieron hablar, Sofía dijo en un susurro que apenas contenía el dolor. ¿Por qué? ¿Por qué, Daniel? Teníamos todo. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Daniel trató de acercarse, pero Sofía retrocedió instintivamente, creando una barrera física y emocional. No sabía si alguna vez podría volver a mirarlo de la misma manera. En ese momento, entendió que la relación que habían construido estaba rota, y la idea de reconstruirla era abrumadora. Daniel, incapaz de soportar su propia vergüenza, se quedó en silencio. Sabía que había destruido la confianza de la única persona que lo había amado de verdad, y que reparar aquello sería más difícil que cualquier otra cosa que hubiera hecho en su vida. Ambos permanecieron en silencio, cada uno enfrentando su propia versión del dolor. Sofía, perdida en un mar de emociones, comenzó a cuestionarse si alguna vez sería capaz de perdonarlo, o si este sería el fin de lo que una vez fue su vida juntos. Mientras la noche avanzaba, el peso de la confesión se hizo cada vez más insoportable, llenando el ambiente de una tristeza densa y absoluta. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía y Daniel se sintieron como completos desconocidos. El valor de enfrentar el pasado. Sofía pasó los siguientes días envuelta en una neblina de confusión y dolor. Apenas comía, evitaba las llamadas de sus amigos y apenas se levantaba de la cama.
Todo lo que una vez había sido su vida, sus rutinas, sus pequeños momentos de alegría, ahora parecía pertenecer a alguien más, como si de repente se hubiese convertido en una extraña en su propio mundo. Daniel, por su parte, intentaba de cualquier manera acercarse a ella. Le enviaba mensajes, preparaba su café favorito por las mañanas y hasta le dejaba notas en la cocina, pidiendo perdón y recordándole cuánto la amaba. Pero Sofía aún no estaba lista para abrir su corazón a sus palabras. La herida era demasiado reciente, y cada intento de Daniel solo la hacía revivir aquella confesión desgarradora. Una mañana, después de una noche sin dormir, Sofía se dio cuenta de que no podía seguir evitando el dolor. No podía ocultarse de su propia vida ni de sus propias emociones. Si quería avanzar, aunque fuera poco a poco, tendría que enfrentar lo que había ocurrido. Con el corazón en la mano y llena de dudas, decidió hablar con Daniel y buscar respuestas a las preguntas que la atormentaban. Esa tarde, cuando Daniel llegó a casa, Sofía lo esperaba en la sala. Se había sentado en el sillón con los brazos cruzados, en un intento de armarse de valor. Daniel, al verla allí, supo que esta conversación sería crucial. Se sentó frente a ella, esperando pacientemente, dándole el espacio que ella necesitaba para comenzar. «Necesito entender por qué lo hiciste, Daniel», empezó Sofía, su voz aún débil pero decidida. «Y no me digas que fue un error o que no significó nada. Quiero entender qué te llevó a traicionar todo lo que habíamos construido». Daniel bajó la mirada, sintiendo el peso de sus acciones. Sabía que no había justificación, que ninguna explicación borraría el dolor que le había causado a Sofía, pero también sabía que, para poder avanzar, ella necesitaba conocer la verdad. Tomó un respiro profundo y comenzó a hablar. «No sé cómo explicarlo, Sofía. Todo pasó en un momento de debilidad, cuando estaba pasando por un periodo de mucha presión en el trabajo y me sentía perdido, como si necesitara escapar de algo. Sé que es egoísta, pero, en lugar de hablar contigo, elegí el peor camino». Sofía escuchaba cada palabra, tratando de no dejarse llevar por la ira. Sentía la necesidad de entender, de comprender las razones que habían llevado a Daniel a traicionarla, aunque ninguna de sus explicaciones parecía suficiente. Sin embargo, había algo en sus palabras que comenzó a resonar en ella, esa sensación de haberse sentido perdido. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no pudiste venir a mí si te sentías así?», preguntó, incapaz de esconder el dolor en su voz. Daniel se mordió el labio, avergonzado. Nunca había querido admitir sus propias inseguridades, ni siquiera a la persona que más lo conocía. Había preferido guardarse sus problemas, temiendo parecer débil o incapaz, y esa decisión lo había llevado a cometer el peor error de su vida. «No quise preocuparme por mis propios problemas, y eso fue un error. Yo solo, no quería que pensaras menos de mí». Se detuvo y miró a Sofía con los ojos llenos de arrepentimiento. «Pero ahora entiendo que no hay justificación. Me equivoqué en muchas cosas, Sofía, y me doy cuenta de que debería haberte hecho parte de lo que sentía, de mis miedos y preocupaciones». Sofía permaneció en silencio, asimilando las palabras de Daniel. Aunque sus razones no disminuían el dolor que sentía, comenzaba a comprender los motivos que él había callado durante tanto tiempo. Y en ese momento, Sofía se dio cuenta de algo crucial: ambos habían fallado en comunicarse. Tal vez ella también había estado tan centrada en mantener una relación perfecta que había olvidado la importancia de ser honesta sobre sus propias inseguridades. «No puedo prometerte que te voy a perdonar, Daniel», dijo finalmente. «Aún me duele, y no sé cuánto tiempo tardaré en sanar. Pero si queremos tener una mínima oportunidad de reconstruir esto, necesitamos empezar desde la verdad, desde lo que realmente somos, no desde la imagen de perfección que tratamos de aparentar». Daniel asintió, agradecido de que Sofía estuviera dispuesta a enfrentar el pasado con él. Sabía que el camino no sería fácil y que tendría que ganarse su confianza día a día. Pero si tenía una segunda oportunidad, estaba dispuesto a dar todo de sí para demostrar que era merecedor de ella. Esa noche, ambos se quedaron hablando durante horas, dejando de lado las máscaras y revelando sus miedos más profundos. Fue una conversación difícil, llena de lágrimas y pausas largas, pero también fue el primer paso para comenzar a sanar, para enfrentarse al pasado y construir una base más honesta, aunque la herida aún estuviera presente.
Sofía no tenía todas las respuestas, pero sabía que, al menos, había comenzado el proceso de enfrentar su dolor y su historia juntos. Y aunque no sabía si sería capaz de perdonar por completo, comprendía que, para avanzar, debía hacer las paces con la verdad que ambos habían evadido durante tanto tiempo. El peso del perdón. Los días que siguieron a la conversación de Sofía y Daniel estuvieron marcados por un torbellino de emociones contradictorias. Habían empezado a construir un puente entre ellos, pero Sofía aún se sentía atrapada entre el amor que sentía por él y el dolor causado por su traición. La idea del perdón comenzaba a surgir en su mente, pero junto a ella también aparecían el miedo, la duda y la incertidumbre. Por las noches, Sofía se sentaba sola en la sala, repasando cada momento, cada palabra y cada promesa rota. Pensaba en lo que significaba realmente perdonar. ¿Sería capaz de hacerlo sin sentirse débil o sin sentir que traicionaba sus propios valores? ¿Podría abrir su corazón sin el temor de que, en cualquier momento, algo parecido volviera a ocurrir? Para Sofía, perdonar significaba mucho más que olvidar. Significaba reconciliarse con su propio dolor, aprender a confiar de nuevo y, sobre todo, hacer las paces consigo misma. Daniel, por otro lado, se había convertido en un hombre distinto desde aquella confesión. Ahora la veía con una mezcla de culpa y admiración, comprendiendo que había puesto en riesgo todo lo que amaba. Se esforzaba en demostrar que su arrepentimiento era genuino, que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para recuperar su confianza. Le enviaba mensajes cada mañana, le dejaba notas sinceras en los rincones de la casa y, cuando hablaban, le escuchaba con una paciencia que Sofía no había visto antes. Una tarde, después de una de sus largas caminatas en el parque, Sofía decidió visitar a su mejor amiga, Laura. Había evitado compartir los detalles de su situación hasta entonces, temiendo sentirse juzgada o vulnerable. Sin embargo, sabía que necesitaba una perspectiva externa y alguien en quien confiar. Sentadas en la mesa de la cocina de Laura, entre sorbos de té y miradas comprensivas, Sofía finalmente se abrió. Y no sé si estoy lista para perdonarlo, Laura admitió, mientras jugaba con la taza entre sus manos. Me duele tanto, y al mismo tiempo, una parte de mí siente que debería intentarlo, que aún lo amo. Laura le escuchaba con atención, y tras unos segundos de reflexión, le respondió. Perdonar no significa olvidar, Sofía. Perdonar es decidir liberarte del dolor y del resentimiento que te están consumiendo. Es hacer las paces contigo misma, no necesariamente con él. No te sientas presionada a tomar una decisión inmediata, pero si crees que puedes encontrar paz en el perdón, entonces hazlo por ti, no por él. Esas palabras resonaron en Sofía durante los días siguientes. Por primera vez, pensó en el perdón como una manera de sanar sus propias heridas, sin que eso significara aceptar todo lo ocurrido. Empezó a ver el perdón como una herramienta para liberarse de la rabia y el resentimiento, que no solo la lastimaban a ella, sino que impedían que volviera a sentirse en paz. Esa noche, después de meditar y dejar que sus pensamientos fluyeran, Sofía se acercó a Daniel. Lo encontró en el salón, revisando unas notas de trabajo. Él levantó la mirada, sorprendido de verla allí, como si supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Daniel, he estado pensando mucho sobre lo que significa perdonarte, comenzó, con una voz firme pero serena. No es algo que haré de un día para otro, y probablemente nunca olvide lo que pasó. Pero estoy dispuesta a intentarlo. Quiero perdonar no solo para darnos una oportunidad, sino también para poder encontrar paz dentro de mí misma. Daniel la miró con una mezcla de alivio y gratitud. Sabía que aún tenían un largo camino por recorrer, pero el simple hecho de que Sofía estuviera dispuesta a intentar perdonarlo le daba una esperanza que casi había perdido. Y no sé cómo agradecerte esto, Sofía, dijo él, con la voz quebrada. Haré todo lo que esté en mis manos para que recuperes la confianza en mí. Y si hay algo que pueda hacer para aliviar tu dolor, por mínimo que sea, quiero hacerlo. Y no se trata solo de eso, Daniel, le interrumpió ella. Perdonar es una decisión que he tomado por mí, para no vivir con este peso. Pero no significa que todo vuelva a ser como antes de inmediato. Quiero que entendamos juntos por qué llegamos hasta aquí y cómo podemos reconstruir esto sin evadir nuestros problemas. Desde esa noche, la relación entre ellos cambió. Ambos comenzaron a trabajar juntos en reconstruir no solo la confianza perdida, sino en conocerse de una manera más profunda.
Asistieron a terapia de pareja, donde descubrieron patrones de comunicación que habían evitado antes. Se sinceraron sobre sus miedos, sus inseguridades y la carga emocional que ambos habían arrastrado en silencio. Para Sofía, el proceso de perdonar fue lento y doloroso, pero también revelador. Comprendió que el perdón no era un regalo que le daba a Daniel, sino una liberación para sí misma, un paso hacia adelante para dejar atrás el pasado y, quizá, construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que había sido su relación. El peso del perdón seguía siendo grande, pero con cada día que pasaba, Sofía sentía que su carga se hacía un poco más ligera. Había decidido sanar por ella misma, y en ese proceso, redescubría su propia fortaleza y la posibilidad de un futuro en el que el dolor, aunque no desapareciera del todo, dejara de ser el centro de su vida. Promesas rotos y nuevos acuerdos. A medida que pasaban las semanas, Sofía y Daniel continuaron asistiendo a terapia. Cada sesión era un viaje emocional, donde desnudaban sus almas y revelaban sus temores más profundos. La terapeuta les ayudaba a navegar por un mar de sentimientos contradictorios: el amor, la traición, la culpa y, sobre todo, el deseo de sanar. Sin embargo, había momentos en que las viejas heridas volvían a abrirse. En las noches, cuando el silencio se hacía palpable y las sombras de la inseguridad se alzaban, Sofía no podía evitar recordar la traición de Daniel. Las imágenes de su deslealtad se mezclaban con los recuerdos de momentos felices, creando un caos emocional que a veces la paralizaba. Una tarde, mientras paseaban por el parque, Sofía se detuvo repentinamente. Daniel, sorprendido por su súbita detención, la miró con preocupación. ¿Qué sucede?, preguntó, sin saber que su expresión ya había desencadenado en ella una tormenta de emociones. A veces siento que las promesas que hicimos son solo eso, palabras vacías, admitió Sofía, con la voz temblorosa. ¿Cómo puedo confiar en que no volverás a fallarme? ¿Cómo puedo creer que esta vez es diferente? Daniel sintió el peso de su mirada y, a pesar de su deseo de calmarla, sabía que no había palabras mágicas que pudieran borrar su dolor. Sin embargo, se armó de valor para responder. Entiendo por lo que estás pasando, y sé que he quebrantado nuestra confianza. Pero estoy aquí, Sofía. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrarte que esto no es un juego. Estoy listo para establecer nuevos acuerdos, para que podamos construir algo más sólido juntos. Sofía lo observó, notando la sinceridad en sus ojos. A pesar de la desconfianza que aún le envolvía, comprendió que para avanzar necesitaban ser proactivos en su recuperación. La idea de nuevos acuerdos resonó en su mente, una estrategia que podría ayudarles a navegar por este terreno inestable. ¿Qué tipo de acuerdos tienes en mente?, preguntó, aún escéptica pero intrigada. Podríamos establecer límites claros, reglas que nos ayuden a mantener la comunicación abierta y honesta. Por ejemplo, podríamos acordar tener un espacio donde podamos hablar de nuestras preocupaciones sin temor a ser juzgados, sugirió Daniel. También podríamos decidir juntos cómo manejar situaciones que nos incomoden, como la interacción con ciertas personas o eventos sociales. Sofía sintió que esa era una buena idea. Al menos, era un punto de partida. Pero había algo más que necesitaba discutir, algo que la había estado atormentando. ¿Y si alguna vez sientes que estás en peligro de repetir los mismos errores, qué harías?, preguntó con un tono serio. Prometo ser completamente honesto contigo. Si alguna vez siento que estoy en una situación peligrosa, te lo diré antes de que se convierta en algo más grande. No quiero volver a perderte, Sofía, respondió él, con determinación. Sofía se sintió un poco más tranquila. Saber que Daniel estaba dispuesto a ser transparente le daba un rayo de esperanza, pero la verdad seguía siendo que las promesas podían romperse fácilmente. Decidieron hacer una lista de sus nuevos acuerdos y la escribieron juntos en un cuaderno que Sofía había guardado. Uno a uno, comenzaron a establecer los términos. 1. Comunicación abierta. Ambos se comprometerían a compartir sus sentimientos y preocupaciones en el momento en que surgieran, sin esperar a que se acumularan. 2. Espacios seguros. Crearán un espacio donde se puedan hablar de sus emociones sin temor a que las reacciones del otro sean negativas. 3. Revisiones periódicas. Se comprometerán a revisar sus acuerdos cada mes para asegurarse de que ambos se sientan cómodos y que las cosas avancen de manera positiva. 4. Transparencia.
Ambos se comprometerán a ser completamente transparentes sobre sus interacciones con amigos y compañeros de trabajo. 5. Apoyo mutuo. Se apoyarán mutuamente en su proceso de sanación, recordando que ambos son humanos y que pueden cometer errores. Cuando terminaron de escribir, Sofía se sintió un poco más ligera. Aunque sabía que los nuevos acuerdos no garantizarían que todo saliera bien, le daban una sensación de control sobre la situación. Sin embargo, a medida que las semanas pasaban, también se dieron cuenta de que el verdadero reto no estaba solo en establecer los acuerdos, sino en vivir de acuerdo a ellos. Sofía se esforzaba por no dejarse llevar por sus inseguridades, pero a veces la paranoia la atrapaba. Daniel, por su parte, luchaba por demostrar que era digno de su confianza, pero el temor a volver a decepcionarla lo mantenía en un estado constante de ansiedad. Una noche, después de una larga semana, Daniel llegó a casa más tarde de lo habitual. Sofía, en un arrebato de desconfianza, lo confrontó de inmediato. ¿Dónde has estado? ¿Por qué llegas tan tarde? Preguntó, sintiendo como la ansiedad comenzaba a apoderarse de ella. Daniel, sorprendido, intentó explicar que había estado trabajando en un proyecto con un grupo de colegas. Pero el miedo de Sofía se convirtió en un torrente de emociones. ¿Le estás rompiendo los acuerdos? Prometiste ser transparente conmigo, exclamó, sintiendo que su mundo se desmoronaba de nuevo. Daniel la miró, su corazón se hundió al ver el dolor en sus ojos. Sin embargo, sabía que debía mantenerse firme. No he roto ningún acuerdo, Sofía. Hice lo que te prometí, y estoy aquí para demostrarte que quiero hacer esto bien. Tomó un respiro profundo. Pero si me sigues atacando de esta manera, será difícil para mí abrirme. Sofía sintió como su ira se desvanecía lentamente, pero la inseguridad seguía acechando en su mente. Se dio cuenta de que necesitaba controlar sus reacciones, en lugar de dejar que el miedo dictara su comportamiento. Lo siento. Estoy tratando de lidiar con todo esto, y a veces me siento abrumada. No quiero perderte, pero tengo miedo, dijo, su voz quebrada. Daniel se acercó y tomó su mano, sintiendo que ese simple gesto podía ayudar a sanar la brecha que había comenzado a abrirse entre ellos. Yo también tengo miedo, Sofía. Pero juntos podemos enfrentarlo. Vamos a recordar por qué estamos haciendo esto y a trabajar en nuestras inseguridades, juntos, dijo con dulzura. Con ese compromiso renovado, se abrazaron y, por primera vez en semanas, Sofía sintió que, a pesar de las cicatrices, había un rayo de luz al final del túnel. Había promesas rotas que aún pesaban sobre sus corazones, pero estaban dispuestos a transformar esas promesas en nuevos acuerdos, a través de la sinceridad y la comunicación. La verdadera batalla, se dio cuenta Sofía, sería como sostener esos acuerdos en la vida cotidiana. Pero por primera vez, estaba dispuesta a enfrentarse al reto, con la esperanza de que, con el tiempo, el amor podría florecer nuevamente en un terreno más fuerte, más honesto y más resiliente. La tentación del reproche. Los días se transformaron en semanas, y aunque Sofía y Daniel estaban trabajando en su relación, había momentos en que las viejas heridas volvían a abrirse. A pesar de sus esfuerzos, el dolor de la traición y la desconfianza seguía presente, como una sombra constante en sus interacciones. La comunicación abierta, aunque necesaria, no siempre era fácil, había un mar de emociones que aún necesitaban navegar. Una tarde, mientras estaban en casa, Sofía se encontró con un viejo álbum de fotos. Al abrirlo, las imágenes de los momentos felices compartidos entre ellos la llenaron de nostalgia, pero también de tristeza. Las risas y sonrisas de antes contrastaban dolorosamente con la realidad que enfrentaban ahora. Mientras pasaba las páginas, un torrente de emociones la abrumó, y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Daniel, al notar su tristeza, se acercó para confortarla. ¿Qué pasa, amor?, preguntó, con la voz suave y preocupada. Mira, estos recuerdos. A veces me pregunto si realmente volveremos a ser esa pareja feliz, respondió Sofía, con la voz entrecortada. Siento que no puedo dejar atrás lo que hiciste. Daniel sintió que el peso del reproche comenzaba a agolparse en su pecho. Sabía que era natural que Sofía se sintiera así, pero había trabajado arduamente para cambiar y demostrarle que era digno de su confianza. Sin embargo, la tentación de defenderse y justificarse empezó a asomarse.
Oh Sofía, estoy haciendo lo posible por ser un mejor hombre para ti. No puedo cambiar lo que sucedió, pero he sido sincero y he luchado por nuestra relación, contestó, tratando de mantener la calma, aunque su frustración empezaba a asomar. Y no se trata solo de que estés tratando de ser mejor. Se trata de que yo no puedo olvidar, y me resulta difícil avanzar cuando me enfrento a estos recuerdos constantemente, respondió ella, sintiendo que el reproche era la única forma de hacerle entender su dolor. A medida que la conversación avanzaba, Daniel sintió que la frustración lo dominaba. La idea de que su esfuerzo no era suficiente lo hirió profundamente. Sin embargo, en vez de dejarse llevar por la ira, decidió intentar expresar su propio dolor. Entiendo que estás herida, pero no puedo soportar que cada vez que nos enfrentamos a algo, me reproches lo que hice. Estoy aquí, luchando por nosotros, y a veces siento que no puedo hacer nada bien, dijo, tratando de que su voz sonara serena. Sofía se quedó en silencio, y por un momento, el aire se llenó de tensión. Era un ciclo del que no podían escapar. La tentación de reprocharse mutuamente siempre estaba al acecho, lista para surgir en cualquier momento de vulnerabilidad. Sin embargo, a pesar de la tensión, ambos sabían que debían encontrar una manera de evitar caer en esa trampa. Al día siguiente, decidieron asistir a su sesión de terapia habitual, donde el tema de los reproches sería inevitable. En la consulta, la terapeuta observó la atmósfera cargada y les hizo una pregunta crucial. ¿Qué sienten cuando se reprochan mutuamente?, preguntó, mirando a ambos con interés. Sofía fue la primera en responder. Siento que me duele aún más y que nunca podré salir de este ciclo. Es como si cada vez que lo hago, me recuerda lo que él hizo, y me atrapa en un bucle de tristeza, dijo, mientras las lágrimas comenzaban a asomarse nuevamente. Daniel asintió, comprendiendo lo que Sofía quería transmitir. Y yo siento que mis esfuerzos son inútiles. Me duele que no pueda olvidar, y a veces creo que no importa lo que haga, siempre estaré en deuda por lo que hice, añadió, su voz temblando por la frustración. La terapeuta, con su enfoque empático, los guió hacia una reflexión más profunda. El reproche puede ser una forma de intentar protegerse del dolor, pero también es una barrera para la sanación. Ambos están en un proceso de reconstrucción, y eso implica aprender a soltar el pasado, explicó. Sofía y Daniel se miraron, entendiendo que el camino hacia la sanación no solo requería reconocer el dolor, sino también el compromiso de dejarlo ir. A medida que la sesión avanzaba, la terapeuta les sugirió que escribieran una carta el uno al otro. No era para enviarla, sino para liberar las emociones que sentían sin la necesidad de reprocharse. Es una forma de expresar lo que sienten sin que se convierta en un ataque. A veces, poner las palabras en papel puede ayudar a transformar el dolor en comprensión, les explicó. Ambos aceptaron la idea, sintiendo que podría ser un paso importante. Esa noche, Sofía se sentó en su escritorio y comenzó a escribir. Con cada palabra, liberaba parte de la carga que había estado acumulando en su corazón. Expresó su dolor, su miedo, y su deseo de encontrar la paz en medio del caos. Al mismo tiempo, Daniel se sentó en la sala, con una hoja de papel frente a él. Sus manos temblaban mientras intentaba plasmar sus sentimientos. Quería que Sofía supiera que él también estaba sufriendo, que cada día se despertaba con la culpa, pero que su amor por ella era lo que lo motivaba a seguir luchando. Cuando ambos terminaron, se sintieron más ligeros. Las cartas no solo eran un reflejo de sus emociones, sino también un recordatorio de su compromiso mutuo. Al día siguiente, se reunieron nuevamente para compartir lo que habían escrito. Sofía comenzó a leer su carta en voz alta, y las palabras resonaban con sinceridad. Querido Daniel, sé que estamos en un lugar difícil y que el camino hacia la sanación es largo. A veces siento que cada pequeño conflicto se convierte en un recordatorio de tu traición. Pero también sé que el amor que compartimos merece una oportunidad. Quiero aprender a perdonarte y a mí misma. Te amo, pero necesito que sepas cuánto duele este proceso. Mientras leía, las lágrimas caían por sus mejillas, pero también sentía un alivio al poder expresar sus sentimientos. Daniel escuchó atentamente, sintiendo el peso de cada palabra. Cuando terminó, él tomó su carta y comenzó a leer la suya. Querida Sofía, cada día que pasa siento el peso de mis errores. Sé que te he lastimado profundamente,
y no hay palabras que puedan remediar eso. Estoy aquí, comprometido a cambiar y a hacer lo necesario para que podamos reconstruir lo que una vez tuvimos. No espero que todo vuelva a ser como antes, pero estoy dispuesto a luchar por ti y por nuestro amor. Al escuchar las palabras de Daniel, Sofía sintió que algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Había una profunda conexión en sus cartas, un entendimiento de que, aunque el dolor del pasado era real, su amor era igualmente fuerte. Cuando terminaron de leer, se miraron a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, una chispa de esperanza iluminó el ambiente. No estaban listos para olvidar, pero sí estaban dispuestos a trabajar juntos para seguir adelante. La tentación del reproche seguiría acechando, pero habían dado un paso significativo hacia un entendimiento más profundo. Con un nuevo sentido de propósito, comenzaron a delinear su camino hacia la sanación, conscientes de que el amor requiere no solo de promesas, sino de esfuerzo constante y perdón genuino. Los primeros vestigios de confianza. Después de la intensa terapia y de compartir sus cartas, Sofía y Daniel se embarcaron en un nuevo capítulo de su relación. Con cada día que pasaba, ambos se sentían un poco más aliviados, aunque el camino hacia la restauración de la confianza aún estaba lleno de altibajos. Sin embargo, estaban decididos a construir una nueva base para su amor, una que no dependiera de los fantasmas del pasado. La siguiente semana, decidieron salir a cenar a un pequeño restaurante en su barrio, un lugar donde solían ir antes de la traición. Sofía sentía una mezcla de nerviosismo y emoción al revivir esos momentos. En su mente, había una voz que le decía que sería una prueba de cuánto había avanzado, pero también un recordatorio de lo que había perdido. Al llegar al restaurante, el ambiente acogedor y la iluminación tenue los envolvieron. Daniel, atento a su estado emocional, le tomó la mano mientras los dos se sentaban. La calidez de su toque le dio a Sofía una sensación de seguridad, un pequeño destello de confianza que comenzaba a resurgir. ¿Te gustaría pedir algo especial esta noche?, preguntó Daniel, tratando de romper el hielo. Sofía sonrió tímidamente. Aunque su mente seguía ocupada por pensamientos de traición y dolor, se dio cuenta de que había algo reconfortante en la presencia de Daniel. Sí, creo que me gustaría eso. Siempre disfruté de la pasta al pesto aquí, respondió, sintiendo como una parte de ella comenzaba a relajarse. Mientras esperaban su comida, comenzaron a hablar sobre cosas cotidianas. La conversación fluía suavemente, como si el tiempo y las dificultades que habían enfrentado se desvanecieran por un momento. La risa de Sofía, aunque aún temerosa, comenzaba a emerger de su interior. Era un pequeño paso, pero significativo. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, la sombra del pasado se deslizó de nuevo en su mente. Al observar a una pareja en una mesa cercana, Sofía sintió un impulso de inseguridad. Se preguntó si Daniel podría estar mirándola, pensando en lo que había perdido, y la tentación de reprocharle nuevamente comenzó a asomarse. ¿Te imaginas cómo sería si todo esto no hubiera pasado?, preguntó Sofía, su voz cargada de una mezcla de curiosidad y temor. Daniel la miró, entendiendo la dirección en la que se movía la conversación. Sabía que era un terreno delicado, pero decidió enfrentarlo con sinceridad. Y creo que, si no hubiera pasado, estaríamos en un lugar muy diferente. Pero estoy aquí porque quiero seguir adelante. Sé que estoy en deuda contigo, y lo entiendo, respondió, su tono firme pero comprensivo. Sofía sintió un tirón en su corazón. Por un lado, sabía que Daniel estaba tratando de ser honesto, pero por otro, el miedo al dolor la mantenía alerta. Es difícil dejar de pensar en lo que sucedió, en lo que perdiste, dijo ella, sintiendo que su voz se quebraba ligeramente. Entiendo que no es fácil, pero quiero que sepas que cada día me esfuerzo por demostrarte que estoy aquí para quedarme. Quiero que volvamos a construir lo que teníamos, solo que esta vez, de una manera más sólida, contestó Daniel, sosteniendo su mirada. Ese momento se sintió crucial. Era un instante en que ambos estaban vulnerables, abiertos a la posibilidad de sanar. Después de lo que parecía una eternidad, Sofía finalmente asintió. Está bien, quiero intentarlo también, respondió, con una mezcla de esperanza y temor. Era un pequeño pacto entre ellos, una promesa de avanzar hacia la confianza. La cena continuó y, poco a poco, Sofía comenzó a abrirse más.
Compartieron recuerdos de sus días felices, risas y sueños que alguna vez habían imaginado juntos. Daniel hizo un esfuerzo consciente por no mencionar el pasado, centrándose en el presente y en el futuro. Aunque a veces la conversación se tornaba seria, había un hilo de conexión que se estaba tejiendo entre ellos, un atisbo de la confianza que habían perdido. Después de la cena, decidieron dar un paseo por el parque cercano. Las luces de la ciudad titilaban en la distancia, y el aire fresco de la noche les dio un respiro. Mientras caminaban, Sofía sintió que el ambiente estaba cambiando, que había un espacio para la posibilidad y el perdón. No quiero que esto sea solo un buen día. Quiero que podamos construir más momentos así, donde podamos sentirnos libres de lo que pasó, dijo Sofía, con un leve tono de determinación. Eso es lo que quiero también. Quiero que podamos ser felices juntos otra vez. Te prometo que estoy dispuesto a trabajar para ganarme tu confianza, afirmó Daniel, su voz cargada de sinceridad. En ese instante, un pequeño destello de esperanza surgió entre ellos. Aunque la herida de la traición aún era profunda, había comenzado a sanar. Con cada paso que daban juntos, los primeros vestigios de confianza comenzaban a aparecer, como brotes verdes en un invierno largo y frío. Con el tiempo, ambos aprendieron que la confianza no se recupera de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere tiempo, paciencia y esfuerzo constante. Pero esa noche, mientras caminaban juntos bajo las estrellas, se dieron cuenta de que estaban en el camino correcto. Habían empezado a construir algo nuevo, algo que, aunque frágil, prometía crecer y florecer con el amor y el compromiso que ambos estaban dispuestos a invertir. La encrucijada de Sofía. Con el tiempo, el aire en casa se volvió más ligero, aunque la sombra del pasado todavía se cernía sobre Sofía. Había momentos en los que la nueva dinámica entre ella y Daniel le llenaba de esperanza, pero otros, en los que la duda la asaltaba como un ladrón en la noche. La encrucijada era inminente. ¿Podría realmente dejar atrás la traición y permitir que su relación floreciera nuevamente, o estaba condenada a vivir en la incertidumbre? Una tarde, mientras estaba sentada en su terraza, contemplando el horizonte, Sofía sintió un torbellino de emociones. La decisión de seguir adelante era abrumadora, y en su interior, la lucha entre el deseo de sanar y el miedo al dolor seguía en pie. Se preguntaba si el esfuerzo valía la pena. La terapia había abierto muchas puertas, pero también había revelado viejas heridas que aún no habían sanado del todo. Mientras sopesaba sus pensamientos, recibió un mensaje de su mejor amiga, Clara. Había estado fuera de la ciudad durante semanas, y ahora regresaba para visitarla. Clara siempre había sido su confidente, y Sofía se sentía aliviada de tener la oportunidad de hablar con alguien que entendía su historia. Cuando Clara llegó, se sintieron como si nunca se hubieran separado. Sin embargo, durante la cena, Sofía no pudo evitar notar que su amiga parecía preocupada. «Sofía, he estado pensando en ti mucho últimamente. ¿Cómo van las cosas con Daniel?», preguntó Clara, mirando a su amiga con preocupación. Sofía dudó, sintiendo el peso de la pregunta. Quería ser honesta, pero también temía las palabras que podía pronunciar. Finalmente, tomó un respiro profundo. «Estamos intentando reconstruir nuestra relación. Ha sido un proceso difícil, pero hay momentos en los que siento que las cosas están mejorando», confesó, mientras su mirada se perdía en la distancia. «Eso es bueno», pero Clara se detuvo, como si le costara encontrar las palabras. «¿Pero estás realmente feliz? ¿O estás quedándote porque temes estar sola?». La pregunta la golpeó con la fuerza de un rayo. Sofía se sintió expuesta. Era posible que estuviera aferrándose a algo por miedo en lugar de amor. Su corazón latía con fuerza mientras reflexionaba sobre su relación con Daniel. «A veces siento que hay momentos felices, pero luego el miedo me consume. La traición sigue ahí, como un fantasma que no me deja en paz». La sinceridad la sorprendió a sí misma. Clara se inclinó hacia adelante, sus ojos brillaban con compasión. «Sofía, no estoy aquí para juzgarte. Pero debes preguntarte si estás dispuesta a arriesgarte a volver a abrir tu corazón, o si es mejor tomar un tiempo para ti misma. No hay nada de malo en eso». Las palabras de su amiga resonaron en su mente, creando una cacofonía de pensamientos y emociones. La idea de poner su bienestar primero era liberadora, pero también aterradora.
¿Qué pasaría si al alejarse se daba cuenta de que Daniel no era lo que realmente quería? Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Sofía se sintió abrumada. Se dio cuenta de que necesitaba espacio para reflexionar. No solo sobre su relación, sino sobre quién era ella misma fuera de la sombra de su matrimonio. Con cada momento que pasaba, se preguntaba, ¿podía permitir que el perdón se adueñara de su corazón? Al día siguiente, decidió que necesitaba salir a caminar, a despejar su mente. Caminó por un parque cercano, sintiendo la brisa fresca en su rostro. Las hojas caídas susurraban bajo sus pies, recordándole la impermanencia de las cosas. En un banco, observó a los niños jugar, a las parejas reírse, y se preguntó si alguna vez podría experimentar esa felicidad nuevamente. Mientras caminaba, recibió una llamada inesperada de su madre. Aunque tenían una relación distante, algo en la voz de su madre la hizo detenerse. Sofía, he estado pensando en ti. Sé que las cosas no han sido fáciles. ¿Quieres hablar? Y preguntó su madre, su tono más suave de lo habitual. La conversación fluyó como un río desbordado. Su madre compartió su propia historia de amor y traición, sus luchas y sus aprendizajes. Escuchar a su madre hablar de sus experiencias y de cómo había encontrado el valor para perdonar y seguir adelante le dio a Sofía un nuevo enfoque. A veces, querida, el camino hacia el perdón comienza con la aceptación de que la vida es complicada. No siempre sabemos qué camino tomar. Pero eso no significa que debamos quedarnos estancadas, dijo su madre. Esa reflexión caló hondo en Sofía. Mientras continuaba su paseo, la idea de que el perdón no era solo para Daniel, sino también para ella misma, comenzó a tomar forma. Se dio cuenta de que tenía el poder de elegir su propio destino. Pero esa elección implicaba una decisión crucial, quedarse y seguir construyendo con Daniel, o alejarse para encontrar su propia paz. Esa noche, mientras se acomodaba en la cama, la encrucijada se tornó clara. Necesitaba una conversación honesta con Daniel. Sin embargo, no sería solo una discusión sobre su relación, sería una conversación sobre su futuro, donde ambos debían expresar sus deseos y necesidades. Con el corazón latiendo fuertemente, Sofía supo que, independientemente del resultado, había llegado a un punto en el que estaba lista para enfrentarse a su verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. La elección estaba en sus manos. Así, mientras cerraba los ojos, se sintió por primera vez en mucho tiempo un poco más en paz, lista para dar el siguiente paso en su viaje hacia el perdón y la sanación. Una carta al pasado. Sofía despertó esa mañana con una sensación de determinación. Había pasado la noche reflexionando sobre su vida, su relación con Daniel y las decisiones que debía tomar. Sabía que la conversación que había planeado con él era crucial, pero también comprendía que necesitaba expresar lo que sentía de una manera que le permitiera hacer las paces con su propio pasado. Así que decidió escribir una carta. Se sentó en su escritorio, rodeada de las primeras luces del amanecer que se filtraban por la ventana. Tomó una hoja de papel en blanco y un bolígrafo, y con un profundo suspiro, comenzó a escribir. Querido pasado. Hoy quiero dirigirme a ti, aunque suene extraño. Me he dado cuenta de que no puedo seguir adelante sin reconocer todo lo que has representado en mi vida. Fuiste una época llena de amor, risas y sueños compartidos, pero también de dolor, desilusión y traición. Recuerdo los momentos en que creí que el amor lo podía todo, que la confianza era inquebrantable. Sin embargo, me enseñaste que incluso el amor más fuerte puede ser puesto a prueba. Tu traición dejó una herida que, aunque ha comenzado a sanar, todavía duele. Me siento atrapada entre el deseo de aferrarme a los buenos recuerdos y el peso de los malos. Es frustrante saber que, a pesar de mis esfuerzos por avanzar, aún guardo rencor y desconfianza. He estado en una montaña rusa de emociones, y a veces siento que estoy perdiendo mi identidad. ¿Quién soy sin esta historia? ¿Quién soy sin el dolor que me ha moldeado? Sin embargo, hoy quiero agradecerte. Aunque fue difícil, me enseñaste lecciones valiosas. Aprendí que el perdón no significa olvidar, sino liberar el peso que llevo dentro. Aprendí que el amor verdadero no es perfecto, pero es un compromiso constante. Y, sobre todo, me enseñaste que está bien sentir tristeza, rabia y confusión. Es hora de que haga las paces contigo, con mis recuerdos y con mis sentimientos.
No puedo seguir cargando con el dolor que me has dejado. Estoy lista para dejarte ir y comenzar de nuevo. Con cariño y un poco de tristeza. Sofía. Cuando terminó, Sofía se sintió ligera, como si hubiera desechado un lastre pesado. La carta no era solo una despedida a su pasado, sino un paso hacia su futuro. Con el corazón latiendo con fuerza, decidió que sería el momento de compartir sus pensamientos con Daniel. A medida que el día avanzaba, se preparó para la conversación que había estado evitando. Mientras se duchaba, pensó en cómo Daniel reaccionaría. ¿Estaría dispuesto a escucharla? ¿Entendería el viaje emocional por el que había pasado? Sabía que necesitaba ser sincera y que, al abrir su corazón, también podría abrir una puerta hacia la sanación para ambos. Esa noche, después de una larga jornada, Daniel llegó a casa. La tensión en el aire era palpable, pero Sofía respiró hondo y decidió que no podía esperar más. Lo encontró en la sala, revisando su teléfono. «Daniel, ¿podemos hablar?», preguntó, su voz firme pero suave. Él levantó la vista, sorprendido, pero asintió. La preocupación en sus ojos la hizo sentir un nudo en el estómago. «Claro, ¿qué sucede?», y dijo, dejando el teléfono a un lado. Sofía se sentó en el sofá, y él hizo lo mismo, inclinándose ligeramente hacia ella. Tomó un momento para reunir sus pensamientos antes de hablar. «He estado reflexionando sobre nosotros, sobre lo que hemos pasado. Quiero que sepas que escribí una carta, no solo para mí, sino también para ti», comenzó, sintiendo como su voz temblaba. «¿Una carta?», repitió Daniel, su expresión se tornó seria. «Y sí, una carta al pasado. Me he dado cuenta de que necesito dejar ir algunas cosas para poder avanzar. No quiero seguir atrapada en el dolor y la desconfianza. Quiero volver a encontrarme a mí misma y, tal vez, encontrarte a ti en el camino», explicó Sofía, sintiendo que las palabras salían con mayor fluidez. Daniel la miró, su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y preocupación. «Sofía, comenzó, pero ella lo interrumpió. «Y déjame terminar, por favor». Tomó un respiro profundo antes de continuar. «Quiero ser honesta contigo. No estoy segura de cómo se verá nuestro futuro, pero necesito que ambos seamos sinceros sobre nuestros deseos. Debo saber si estamos dispuestos a seguir adelante juntos, o si es mejor que tomemos caminos separados». La tensión en la habitación era casi palpable. Daniel se quedó en silencio, sus ojos reflejaban la tormenta de emociones que se agolpaban en su interior. «He estado pensando en eso también, Sofía. No quiero perderte, pero entiendo que necesitamos ser honestos», dijo finalmente, su voz temblaba con una mezcla de esperanza y miedo. «Y no sé qué va a pasar, pero lo que más deseo es que ambos podamos encontrar la paz. No quiero que la desconfianza siga siendo parte de nuestra historia», respondió, su corazón latía con fuerza. En ese momento, Sofía sintió que había dado un paso importante. Aunque la incertidumbre todavía la rodeaba, había comenzado a deshacer el nudo que la mantenía atrapada en el pasado. Ambos estaban dispuestos a enfrentarse a sus verdades, lo que representaba una nueva oportunidad para reconstruir su relación. Con el tiempo, Sofía se dio cuenta de que la verdadera liberación no proviene de olvidar, sino de aceptar y aprender. Con su carta al pasado, no solo había hecho las paces con sus recuerdos, sino que también había abierto un nuevo capítulo en su vida, lleno de posibilidades y la promesa de un futuro mejor. La decisión final. El aire de la habitación era denso con la tensión de las palabras no dichas. Sofía y Daniel se miraban, cada uno consciente de la gravedad del momento. Tras la conversación que habían tenido sobre el pasado, sabían que la verdad que habían compartido era solo el principio. Era el momento de tomar una decisión que definiría el rumbo de sus vidas. Sofía sintió que la incertidumbre se acumulaba en su pecho. Había trabajado arduamente para encontrar su voz y hacer las paces con sus sentimientos. Pero ahora, a medida que la realidad se enfrentaba a sus esperanzas, se preguntaba si estaba lista para lo que vendría. «Daniel, ¿qué piensas realmente de todo esto?», preguntó, su voz resonando en la habitación silenciosa. Él se pasó una mano por el cabello, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Sus ojos reflejaban la lucha interna que estaba enfrentando. «Y no sé,
Sofía. Quiero que funcione, realmente lo deseo. Pero tengo miedo. Tengo miedo de fallar de nuevo, de lastimarte otra vez, respondió, su sinceridad colmando el espacio entre ellos. Ella asintió, sintiendo la carga de esas palabras. Había experimentado el dolor de la traición y sabía lo difícil que era construir de nuevo la confianza. Pero, por otro lado, también comprendía que la relación que habían compartido no se podía borrar tan fácilmente. Entiendo tus miedos. Los siento también. Pero creo que debemos ser honestos con nosotros mismos. Si realmente queremos intentarlo, debemos comprometernos a trabajar en ello, a ser vulnerables y abiertos, dijo Sofía, con el corazón en la mano. Daniel la miró, una mezcla de admiración y tristeza en su mirada. Tienes razón. Pero, ¿y si no podemos? ¿Y si repetimos los mismos errores? Su voz temblaba con la ansiedad de lo desconocido. No podemos predecir el futuro, pero sí podemos decidir cómo queremos enfrentarlo, respondió Sofía, sintiendo que la determinación crecía dentro de ella. Un silencio pesado se instaló entre ellos mientras reflexionaban sobre sus palabras. Era un punto de inflexión, un momento en que ambos debían enfrentar su verdad. Sé que he cometido errores. No quiero que eso defina nuestra relación, pero tampoco quiero ignorarlo. La traición ha dejado cicatrices en mí que aún están sanando, dijo Sofía, recordando el dolor que había sentido. Y yo estoy dispuesto a trabajar en eso. Haré lo que sea necesario para demostrarte que he aprendido de mis errores, prometió Daniel. Su mirada ardía con una sinceridad que Sofía quería creer. Sofía sintió un nudo en su garganta. El compromiso que estaban haciendo era inmenso, pero había algo liberador en compartir sus vulnerabilidades. Ella también se dio cuenta de que debía enfrentar sus propios miedos. Si decidimos seguir adelante, debo aprender a confiar de nuevo. No será fácil, y habrá momentos en que dudaré. Pero necesito tu apoyo. Necesito que seas paciente conmigo, dijo, su voz temblorosa. Haré todo lo posible por ser ese apoyo. Quiero que estemos en este viaje juntos, respondió él, la determinación brillando en sus ojos. El ambiente cambió, y aunque la incertidumbre todavía pesaba en el aire, una chispa de esperanza comenzó a florecer entre ellos. Sofía sintió que, a pesar de todo, había un camino hacia adelante, y que podían construir una nueva historia juntos. ¿Qué pasaría si comenzamos de nuevo? No olvidando el pasado, sino aprendiendo de él, propuso Sofía, una sonrisa tímida asomándose en sus labios. Me parece justo. Comencemos con pequeñas promesas. Un paso a la vez, respondió Daniel, devolviendo la sonrisa. Sofía sintió que el peso que había estado llevando se aligeraba. Habían decidido luchar por su amor, y eso era un paso importante. Era el momento de dejar atrás el pasado, no en un acto de olvido, sino como un acto de liberación. Con esa decisión, ambos se sintieron más ligeros, como si la vida volviera a fluir a su alrededor. La tarde comenzó a desvanecerse en un hermoso atardecer, y mientras se sentaban juntos, la calidez del momento les envolvía. ¿Sabes? Quizás este sea solo el comienzo de algo mejor, dijo Daniel, mientras tomaba la mano de Sofía. Ella miró su mano entrelazada con la de él y sintió una mezcla de emoción y esperanza. Aunque el camino por delante podría estar lleno de desafíos, también estaba lleno de posibilidades. Y sí, quizás lo sea, respondió, sonriendo con sinceridad. La decisión final había sido tomada, estaban dispuestos a enfrentar sus demonios, a luchar por su amor y a construir un futuro juntos. Sofía supo que, aunque no podía borrar el pasado, tenía el poder de decidir su presente y su futuro. Con la esperanza renaciendo en su corazón, se sintió lista para dar el siguiente paso en este nuevo capítulo de su vida. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.